Mis amados, Dios les bendiga. Gracias a todos mis amados por estar aquí en este día. Dios es maravilloso. Nuestro amado Dios nunca deja de sorprendernos. Él hace siempre cosas nuevas en nuestras vidas todos los días, todos los días. Y que aún a pesar de las pruebas, a pesar de las tribulaciones que vivimos, a pesar de las angustias, siempre todos nosotros continuamos en nuestro caminar con Él, creyendo que solo con nuestro amado Dios, con nuestro Señor Jesucristo y con su Santo Espíritu, nosotros podemos salir adelante. Porque entendemos que si ellos son la verdad de todo lo que existe, de todo lo que hay, de toda razón que nuestra mente pueda comprender, mis amados, vamos a estar siempre creyendo, mis amados, que solo Él, nuestro amado Dios, puede sacarnos adelante. Amén. Amén. Entonces, mis amados, esta impartición que Dios nuestro Señor tiene para nosotros en el día de hoy, tiene como fin, mis amados, que nosotros podamos entender algo de la razón de nuestra existencia. Amén. Amén. Que nosotros podamos comprender la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y que la podamos asimilar para nosotros y que podamos guardarla en nuestro corazón y que nuestro entendimiento que va a ser abierto para poder dimensionar la magnitud de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea por siempre. Bendito sea por siempre. Amén. Esta impartición, mis amados, que Dios nuestro Señor nos ha regalado en este día, tiene por nombre el misterio de Cristo Jesús. Padre amado, entregamos esta tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que sea voz de Dios y no de hombre la que salga por mi boca, en el nombre poderoso, majestuoso, maravilloso de Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. El misterio de Cristo Jesús, mis amados. El misterio de los misterios. El misterio más grande y extraordinario que ha habido aquí en esta tierra. El misterio, oiga bien, que está allí revelado para todo aquel que lo quiera conocer. Amén. ¿Cómo será el misterio tan grande que precisamente por lo mismo que ya está revelado, la gente no llega a él? Porque lo subestima, porque lo menosprecia, porque blasfeman del nombre de nuestro Dios. Y es tan sencillo poderlo comprender. El misterio que fue prometido, oiga bien, por nuestro Dios, para traer salvación aquí a esta tierra a todos los hombres. Oigan bien, a todos los hombres, mayormente a todos los que hemos creído. Entonces, este misterio, mis amados, hoy lo vamos a comprender. Vamos a pedirle a nuestro amado Dios que abra siempre nuestro entendimiento, que nos dé inteligencia para recibir esta palabra, que nos dé sabiduría para poderla recibir con amor. Amén. Y ponerla por obra en nuestras vidas. Amén. 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 Llegamos a los caminos de Dios, mis amados, y eso lo tenemos claro porque Él, nuestro amado Dios, nos trajo. Por eso llegamos a los caminos de Dios, ¿cierto? Llegamos a los caminos de Dios porque Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo y nos llamó para salvación. Llegamos a los caminos de Dios porque al Padre le plació. ¿Sí? Porque a Él le dio la gana. No es que tenga la obligación de quererlo hacer con todos nosotros ni con todo el mundo. Dios tiene misericordia
del que Él quiere tener misericordia. Así que nosotros nos sentimos honrados de verdad, verdad, porque nuestro Padre amado ha tenido misericordia de nosotros. Se acordó de nosotros. Se acordó que ya es el tiempo para que esta generación, que están ya en los últimos tiempos, que ya está a las puertas de poder cerrar el ciclo de la dispensación, esta generación conozca de la misericordia de nuestro Dios, y que Dios, así mismo como ha sacado esta generación que es bien autónoma, que es bien, digamos, digital, que es súper moderna, donde cómo se puede mezclar la ciencia con la que vienen estas nuevas generaciones, estas nuevas criaturas que vienen hoy con la fe. Ahí está el misterio, porque precisamente es el medio que Dios va a utilizar, la misma ciencia, a través de estos niños, de estas nuevas generaciones que vienen ahora, que van a llegar capacitadas para poder integrar la ciencia con la fe. Amén. Amén. Y ellos son, estas nuevas generaciones, los que van a coger este mundo y lo van a sacudir y lo van a voltear a la izquierda, a la derecha, y va a traer ese gran avivamiento para todas las naciones. Amén. Por eso todas nuestras fuerzas están concentradas en ellos, en las nuevas generaciones, en las juventudes, en los que vienen ya en camino y que van a pisar esta tierra para ellos llevar la gloria de Dios a los lugares donde nunca se ha visto, y en los niveles que nunca nuestro Dios se ha manifestado. Amén. Bendito el Señor. Dice primera de Pedro, capítulo 1, del 1 en adelante. Bendito el Señor. Leemos. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Se refiere a los profetas de la época, de todos los antiguos profetas, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, es decir, cuando se refiere a estos, se refiere a los profetas, sino para nosotros administrar las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Bendito el Señor.
donde, mis amados, cuando los antiguos predicaban el evangelio y todos ellos, los profetas de la antigüedad, Moisés y todos, predicaban al Dios de la gloria que se quiso dar a conocer en el tiempo que Dios estimó que debía empezar a darse a conocer. Y Dios fue estableciendo las leyes, los mandamientos, los decretos, todos sus estatutos, sus ordenanzas, para que nosotros, todo el pueblo de Dios, aprendiera a caminar por ellos, aprendiera a valerse por ellos. Y llegó Moisés en todo este tiempo, y él, en su cercanía con Dios, se manifestó una gloria en él, una gloria que era pasajera, una gloria que era temporal. Y era tan fuerte el resplandor que él tenía en su rostro, porque cuando él venía de estar en la presencia de Dios, su rostro alumbraba. Y él tenía que ponerse un velo delante de sus hermanos del pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel no se asustara. Y entonces, todo lo que Dios estableció en ese tiempo, sembró las leyes con las que ahora nosotros nos regimos. Porque la ley, a pesar de que haya venido nuestro Señor Jesucristo, nunca ha dejado de valer. Porque la ley es espiritual. El hombre que pecare, ese morirá. Eso dice la palabra de Dios. Entonces llegaron los profetas para sustentar todo lo que estableció Moisés. Ellos vinieron a poner orden cuando esas leyes eran quebrantadas. Cuando el pueblo de Israel se salía de esas leyes, venían los profetas y los alineaban. Y iban dando palabras, iban dando ya palabras de promesa, de salvación, para que el pueblo de Dios no decayera, para que el pueblo de Dios persistiera, permaneciera en los caminos de Dios. Amén. Y se estableció la ley y los profetas, hasta que llegó nuestro Salvador Jesucristo, el misterio de los misterios, el centro de nuestra prédica en el día de hoy. Amén. Que es el cumplimiento de las promesas que Dios nuestro Señor nos hizo. Es el cumplimiento de las promesas. Llegó nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho carne, caminó aquí en la tierra. ¿Cómo es posible que el Dios todopoderoso, el creador de todo esto que nosotros vemos y de lo que no vemos, vino a caminar aquí en la tierra, esta tierra que está llena de oscuridad, que está tierra de tinieblas, aunque el sol alumbre todos los días? Está llena de oscuridad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Por qué? Por el pecado original, por el pecado de Adán y Eva. Luego la humanidad entera vive bajo el dominio de las tinieblas. Hasta que llegó nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo nos vino Él a abrir las vendas, a mostrarnos cuál era qué era lo que estaba pasando aquí, a abrirnos los ojos para que miráramos la realidad palpable tal como era. Que la vida no es así nomás como el mundo cree que es. Que hay leyes espirituales las cuales nos rigen a nosotros. Y que esas leyes no pueden ser quebrantadas. Y nos da la manera de poder nosotros estar por encima de esas leyes. Y nos enseñó el amor al Padre. Nos enseñó el amor al prójimo, las dos leyes, los dos grandes mandamientos. Porque cuando uno ama a Dios, uno tiene que amar al prójimo. Usted para amar a Dios tiene que amar al prójimo, obligatoriamente tiene que amar al prójimo. No puede saltarse el escalón. Entonces, mis amados, cuando llega nuestro Salvador, el que vino a abrirnos los ojos, a mostrarnos cómo era el cuento aquí en esta tierra, a decirnos que nuestra lucha no es contra nuestros hermanos, sino contra espíritus de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Que estamos en una guerra, mis amados. Eso vino a enseñarnos nuestro Señor Jesucristo. Donde estamos en una lucha donde tenemos que prepararnos para poder nosotros deshacer esas obras del enemigo, las obras de las tinieblas. Donde solo a través de nuestro Señor Jesucristo es que lo podemos hacer. Por eso es que el diablo y las tinieblas persiguen a los cristianos.
No es sino que alguien llegue a los caminos de Dios y ya el enemigo le pone el ojo. Es que no le pusiera el ojo antes. Lo que pasa es que las personas antes estaban igual bajo el dominio de las tinieblas. El enemigo los manejaba ya como títeres y ellos eran como unos jugueticos ahí para ellos y el hombre no se daba cuenta. Pero cuando ya uno llega a Cristo, mis amados, se caen las vendas, las escamas de los ojos se caen y nos damos cuenta de que nosotros, la gente, antes de llegar a Cristo, no era libre. No era libre. Y aún llegando a Cristo Jesús, declarando el nombre de Jesús, todavía no es libre. Entonces, ¿qué pasa ahora? Viene el proceso que tiene que vivir cada persona. Porque el proceso que tiene que vivir cada persona implica necesariamente que uno irse santificando en el Señor. Tiene que santificarse. Y en el proceso de esa santificación va saliendo de este vaso que estaba sucio, va saliendo todo lo que estaba adentro. Todo el mugre, toda la malicia, toda la maldad, todo eso tiene que ir saliendo. Y eso al diablo no le gusta. A las tinieblas no le gustan. Entonces él va a hacer lo posible y hasta lo imposible para evitar que los hijos de Dios sean libres. Ese es todo el asunto. Pero hay poder en Jesús, mis amados. Porque ha venido la obra de nuestro Dios. Ha venido a traer salvación, no solo salvación, ha venido a traer sanidad, ha venido a traer liberación, ha venido a restaurar el santo pueblo de Dios, ha venido a consolar los corazones enlutados, ha venido a traer sustento, provisión para todo aquel que tenga necesidad. Como nuestro Señor Jesucristo vino a abrirnos los ojos. Bendito el Señor. Vino a abrirnos los ojos para que nosotros sepamos que la lucha es contra las tinieblas. Amén. Y vino a enseñarnos cómo pelear contra ellos. Y nos dejó las armas. Muchísimas armas nos ha dejado para pelear contra las tinieblas. Luego, mis amados, por eso nuestra iglesia tiene el llamado de poder levantarse y levantar a otros. Bendito Dios, levantar a otros en el ejercicio de formar guerreros para Cristo. Amén. Bendito el Señor. Amén. Y continuamos la lectura de Pedro, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Mis amados, esto que Dios nuestro Señor nos dio, que es el misterio de los misterios, la piedad, el misterio de la piedad. La piedad se hizo carne en la persona de Jesús, tuvo compasión de nosotros y vino y descendió aquí a la tierra. Ese misterio, mis amados, del cual nosotros ahora nos beneficiamos, ese misterio hay que darlo a conocer. Y es tan importante darlo a conocer que aquí en esta hora están no solo los que estamos aquí presentes y en el Espíritu todos allá en la distancia, no solo, están todas las huestes celestiales. Dios nuestro Señor. Y están en una dimensión la más alta y elevada, está Dios nuestro Señor. Acá en el segundo cielo están también escuchando toda esta impartición. En el segundo cielo están las huestes demoníacas, en las regiones celestes, tratando de obstaculizar lo que aquí está haciendo. Por algo lo permitirá el Señor, para que sepamos nosotros que es necesario estar alerta, que es necesario estar atentos y que no habrá nada ni nadie que pueda impedir la obra redentora de nuestro Dios. Dios va a hacer grandes cosas y no dijo que iba a ser fácil. Amén, gloria a Dios. Así que, mis amados, tenemos que vivir siempre siendo esforzados y valientes. Amén, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios.
Están los ángeles, los demonios, todo atento a lo que se está haciendo aquí. Y en todas las demás iglesias donde se está predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el problema de todo esto? Pues resulta que el evangelio de Cristo es el evangelio, la palabra de Dios, que Dios nos enseñó para que nosotros aprendiéramos a conocerlo a Él, a establecer una relación personal única con Él. Y no solo a establecer esa relación con Él, sino a mantener nuestra relación personal con Dios. Este evangelio que nosotros predicamos no es un evangelio, mis amados, de temor, no es un evangelio de juicio, no, porque Dios no es así, pero así lo enseñaron en el pasado. Nosotros no, las generaciones de ahora van a predicar un evangelio de misericordia. Amén. Misericordia pido, dice el Señor, misericordia quiero y no sacrificio. Y en estos tiempos todos vamos a ser levantados. La palabra de Dios dice que Él no dejará para siempre caído al justo. No va a ser como en el pasado, donde el caído cae. No, ahora el caído hay que levantarlo. Dios da fuerza al quebrantado de corazón. Dios no desprecia nunca un corazón contrito y humillado. Amén. Amén. Bendito el Señor. Bendito el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que así mismo, como se ha levantado el conocimiento de nuestro Dios, se ha levantado otro tipo de conocimientos. Y no solo en estos tiempos, no. Estos conocimientos vienen desde antes de Jesús. Otros conocimientos donde no hablan de la salvación, o sea, hablan de una especie de salvación, pero una salvación errada, una salvación trastocada, una falsa salvación, donde le enseñan esa filosofía de allá de Oriente que el mundo está así porque todo en este mundo es una ilusión. Y que la única forma de poder salir de la ilusión es uno poder alcanzar la iluminación. Y para poder alcanzar la iluminación tiene que someterse a diferentes tipos de prácticas. Y cada una de esas prácticas se ha convertido en una filosofía diferente cada una entre sí. Entonces al creyente de eso le toca escoger qué tipo de filosofía va a seguir, y detrás de todo eso, qué tipo de dioses van a seguir, porque detrás de todos esos conocimientos hay más de 66 millones de dioses. Entonces el creyente tiene que entregar su fe y su devoción a esos dioses, que no es el Dios verdadero, son dioses con D minúscula, son demonios. Ese conocimiento vino nuestro Señor Jesucristo a tirar por el suelo, porque la palabra de Dios dice que nadie había llegado al cielo antes que Él. Amén. Cuando nuestro Señor Jesucristo muere y Él traspasa los cielos y a través de su sacrificio llega allá a lo alto del cielo, dice la palabra de Dios que nadie había llegado antes. Luego, el engaño en la que han estado sometidas las personas a través de esos conocimientos de Oriente es terrible. Porque ellos dicen que donde ellos los llevan en sus experiencias místicas es el cielo. Luego todo ha sido mentira, todo ha sido un engaño. Por eso es que el yoga es demoníaco. Todas las prácticas que vienen de Oriente son demoníacas. Todas, absolutamente todas. No se salva ninguna. Por eso damos a Dios las gracias, damos la gloria a nuestro Dios, porque nos permitió conocer el conocimiento más grande y excelso y sublime que haya venido aquí sobre esta tierra, y es el conocimiento del evangelio de Jesucristo, el conocimiento que nos enseña a conocer a nuestro Dios como Él es, en toda su naturaleza, en todas sus formas, y solo podemos conocerlo a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es necesario conocer a Jesús para conocer al Padre. Es necesario conocer a Jesús para que Él, el Padre, se vaya a Él, empiece Él a vivir en nosotros. Sin Jesús el Padre no está en nosotros. Sin Jesús el Espíritu Santo no está en nosotros. Tres son los que dan testimonio en el cielo:
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu Santo, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Luego, mis amados, es decir, Dios ha establecido un orden que no se puede quebrantar. Tenemos que, el pueblo de Dios tiene que levantarse de esa ilusión que ha venido trayendo el enemigo, donde ha puesto aquí en esta tierra la ilusión de los sentidos, donde el hombre quiere vivir siempre en la necesidad de la satisfacción de los placeres terrenales, de los placeres carnales, y que nunca se sacia. Hoy se sació de una manera, mañana se va a saciar de otra, y siempre en esa avidez de querer complacer sus necesidades. Y para complacer esas necesidades, lo terrible de todo esto es que abre puertas. Si complaciendo las necesidades hace cosas que no son, imagínense cuánto más el medio que utiliza para complacer esas necesidades. Luego está terriblemente el hombre cruzado por lado y lado, en lo que piensa, en lo que hace, en lo que decide, en lo que habla. Si Jesús no está, mis amados, hay problemas serios. Luego damos gracias a nuestro amado Dios que nos ha traído aquí, que hoy nos permite ensanchar nuestro entendimiento para que podamos comprender. Bendito el Señor Jesús. Dice el libro de Juan, capítulo 3, del 13 al 19. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Mis amados, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así mismo es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y cuando él dice que así mismo el Hijo del Hombre sea levantado, no se está hablando solamente, mis amados, de la subida de nuestro Señor Jesucristo al cielo. No, mi amado. Hay cosas más sutiles, hay cosas más ocultas en medio de este pasaje. Es necesario que Cristo Jesús sea levantado en cada uno de nosotros, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Luego Jesús, cuando Él se levantó a sí mismo, no se levantó porque era Dios. No, Él no se levantó porque era Dios. Él se levantó porque en Él estaba la promesa de salvación para la tierra. El llamado y la responsabilidad, mis amados, era suprema y extremadamente grande. No había forma de que Jesús pudiera evadir el compromiso, porque se estaba jugando el destino de toda la humanidad. El destino de toda la humanidad, mis amados. La obra redentora de nuestro Señor Jesucristo a nosotros nos capacita, mis amados, para poder ser portadores del reino donde quiera que nosotros lleguemos. A todo lugar donde nosotros lleguemos, mis amados, ha llegado la luz del reino. Mis amados, es que el pueblo de Dios tiene que levantarse y saber quién es. El pueblo de Dios tiene que levantarse y saber que tienen una identidad en Cristo Jesús. No somos cualquiera, no somos ninguno, no. Somos los hijos del Dios viviente, llamados, mis amados, llamados para manifestar la gloria de Dios. No solo para hacer sanidades, para hacer liberaciones, milagros, prodigios, no, mis amados. Eso es la añadidura. Hemos sido llamados para manifestar la gloria de Dios, pero es Jesucristo formándose en nosotros. Ese es el que tiene que levantarse, mis amados. Él es el que tiene que levantarse en nosotros. Por eso es el Evangelio, mis amados. Pero el Evangelio se enseña a la mitad. Esta parte muy poco se enseña. Se enseña la otra parte, que Jesús sana, que Jesús provee. O sea, se enseña lo externo. No, vamos a lo interno, mis amados, a lo que está dentro, a lo que quiere manifestarse, pero que no puede, porque las circunstancias diferentes del hombre se lo impiden. Ese es el que nosotros queremos
que salga el Amén. Cristo interior que está en nosotros, que se tiene que formar y que la iglesia sufre dolores de parto, mis amados. Eso, para eso es que nosotros tenemos que trabajar. Mire lo que dice Juan 8:28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bendito es el Señor. La verdad os hará libres. La verdad. La verdad. Porque es necesario tener clara la verdad. Ahí es donde viene el peligro de otros conocimientos que se enseñan ya en el Evangelio, donde se han metido doctrinas erróneas. Muchas doctrinas de demonios se han metido a la iglesia, donde se predica más del diablo que de Jesucristo. Doctrinas donde se predica más de la abundancia, de la prosperidad que de Jesucristo. Doctrina donde se predica de las diferentes circunstancias que vive el hombre en la vida. Y una vez Dios me permitió poder estar en una iglesia de esas, una iglesia donde se predica el humanismo. Sí, predican a Dios, pero de una forma humana, no en el sentido de la trascendencia del ser como Dios quiere que se predique. Porque cuando se predica y se lleva y se tuerce la palabra de Dios y se predica con ese humanismo, mis amados, donde en ese humanismo se plantean situaciones cotidianas de la vida, donde cualquier persona que está en los caminos de Dios y que ha conocido la verdad, las puede resolver con mucha paciencia y temor de Dios. Pero ellos la predican y claro, y la gente llora cuando hablan y predican ese humanismo. Vea, eso hay así cantidades de iglesias predicando el humanismo. Cuando Dios nos permitió llegar a una iglesia de esa, yo miro a mi izquierda y por acá llorando todo el mundo, para la derecha llorando todo el mundo, y yo casi, las lágrimas se me salen, porque es que predican precioso, exquisito, predican, entonces dan ganas de quedarse allí. Claro, porque te plantean situaciones de la vida que verdaderamente sí te dan como una solución. Te dice la solución es Dios. No, es que la solución, mis amados, sí es Dios. Pero es más fácil cuando somos conscientes de que estamos trabajando nosotros en nuestro ser interior. No una solución externa, no una solución pasajera, temporal, no. Es una solución permanente, donde nuestra fe es la que va a ser siempre probada y estar siempre consciente de que nuestra fe va a ser siempre probada en la fe, en la obediencia y en el amor. Amén. Entonces tenemos que saber, mis amados, en qué momento la fe va a ser probada. Es decir, uno no se da cuenta cuando se ve que está metido en la prueba, y entonces Dios te va a probar en el amor, en la fe y en la obediencia. Hay pruebas muy difíciles, mis amados. Pruebas difíciles. Donde uno dice, la gente dice, uy, yo ya estoy fuerte. Yo aquí, vea, estoy firme. Firme, aquí estoy. Pero cuando viene la prueba, vea, usted tiene que estar. Por eso uno, en estas cosas de Dios, mis amados, uno no se puede sentir tan seguro. Siempre uno tiene que estar cogidito de allá arriba, de la palabra de Dios, que es el ancla a la cual nosotros tiene que estar asida nuestra alma, porque, mis amados, es decir, retroceder de ahí para atrás no nos agradaría nunca, créalo, porque allá afuera están las jaurías de demonios esperándonos para devorarnos vivos. No hay reversa. Así que, mis amados, nosotros aquí en esta iglesia somos privilegiados de verdad, porque Dios nos ha dado un conocimiento que nos permite a nosotros superarnos por encima de las adversidades. Amén. Bendito es el Señor. Amén. Jesús tiene que ser levantado, mis amados, en nuestras vidas, y desde luego va a ser levantado Jesús en nuestras vidas. Entonces,
Tenemos unos enemigos. ¿Dónde está el enemigo? Es el diablo, que es el que primero la gente señala. El mundo, que quiere extraviar los sentidos de los hombres. Y está el hombre. El hombre es el peor enemigo de sí mismo. Porque en el hombre, por eso que Dios nuestro Señor dijo que el que quiera ser mi discípulo, dice el Señor, niéguese a sí mismo. Amén. Tome su cruz y sígame. ¿Por qué hay que negarse a sí mismo? Es que negarse a sí mismo implica, mis amados, que tenemos que menguar y menguar. Amén. Menguar, para que Jesucristo crezca y crezca en nuestras vidas. Amén. Negarse a sí mismo implica, mis amados, que viene el conocimiento de sí mismo. Gente que decir, cuando uno empieza a conocerse, mis amados, uno dice, oye, pero esto no estaba aquí. Yo no sabía que esto estaba aquí. Y empiezan a conocer su realidad interior, que muchas veces no es tan santa ni pura como uno creyó que estaba. Claro que hay que alcanzar esa pureza y esa santidad, pero cuando una persona se hace discípulo de Jesucristo, empieza esa transformación inevitable, mis amados, inevitable, y no es motivo de vergüenza. Por ahí hemos pasado todos. Amén. Todos pasamos por allí, mis amados, donde uno tiene que enfrentarse a sí mismo, ¿sí? Conociéndose a sí mismo. Amén. Mis amados, y uno creyendo que solo Jesucristo lo puede levantar. Amén. Fortaleciéndose uno, pidiéndole al Espíritu Santo que lo fortalezca a uno en el hombre interior. No hay otra forma. Es por el Espíritu que se pueden vencer las obras de la carne, mis amados. Hay que vencer, y en el nombre poderoso de Jesús se van a quebrantar todas las obras del diablo. Amén, gloria a Dios. Miren, mis amados, cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, Él vino a traer la verdad. Y esa verdad se le manifestó al pueblo de Israel, a los judíos, en toda esa época. Y el momento más sublime que los hijos de Israel, que los discípulos de Jesucristo vivieron con Él, no fue en los grandes milagros y la multiplicación del pan y de los peces en la barca, ni nada de eso, ni que cuando caminó sobre las aguas. No, mi amado. La manifestación más grande de Jesucristo fue en el monte de la transfiguración. Amén. En el monte de la transfiguración. Ahí Amén. Fue la manifestación más grande de Jesucristo. Donde el Padre aprobó del cielo y dijo, ese es mi Hijo amado. En Él me complazco. A Él oír. Y estaban allí delante de Jesús, dice la palabra de Dios. Estaba Moisés y Elías. Y Él dijo, a Él oír, a Jesús. Ya no íbamos a oír más a Moisés, ya no íbamos a oír más a Elías. Ya la ley y los profetas ya no iban a regir la vida de los hijos de Dios en Cristo Jesús. No, ahora iba a ser regida la vida de los hijos de Dios a través de Jesucristo. Amén. Íbamos a escuchar sus mandamientos como Él los estableció. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si estamos negándonos a nosotros mismos y en ese proceso de amarnos a nosotros mismos, allí está la lucha interior. Mis amados, vencerse a sí mismo es un proceso donde se puede alcanzar en la medida que haya humildad en los corazones. Porque el enemigo, uno de los enemigos más terribles que tiene el hombre, viene siendo el orgullo disimuladísimo. El orgullo es decir, el ego, que no es lo mismo el ego que el orgullo. La altivez, es que el mismo contacto y la misma búsqueda hacia la presencia de Dios va sacando todo eso. No es que la persona tal vez ni cuenta se da, pero van manifestándose esas cosas. Precisamente es por la misma cercanía. Si el vaso está sucio y empieza a vaciarse sobre él agua limpia, el agua sucia tiene que salir, el mugre tiene que salir, la malicia tiene que salir. Todo lo feo que no queremos dentro de nosotros, lo vil y despreciado que nosotros hemos sido, tiene que salir.
Entonces no tiene que ser motivo de vergüenza. Antes le damos a Dios la gracia y para Él la gloria y la honra que nos permite a nosotros podernos conocer que esas cosas están en nosotros y que puedan ser expuestas para que podamos ser verdaderamente libres. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito el Señor. A Él oíd. Dice el libro de Efesios, capítulo 1. Mis amados, este libro de Efesios, yo se lo recomiendo, sería muy bueno que lo leyeran. 6 capitulitos de Efesios, que vea, ahí está el sumo de todo lo que nosotros vamos a hacer. Ahí está en esos 6 capitulitos, resumido, mis amados, todas las promesas de nuestro Dios. Digo todas, pero bueno, casi todas. Léanse el libro de Efesios. Efesios capítulo 1. Bendito el Señor. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Cuáles? Todas las cosas están reunidas en Cristo. Por eso en Cristo Jesús nosotros vemos reflejado al Padre. En Cristo Jesús vemos reflejado al Espíritu Santo, aunque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Todas las cosas están reunidas en Jesús, por eso Jesús es la llave para entrar al cielo. Él es la puerta que abre la llave, Él es la cerradura donde hay que meter la llave, Él es la puerta, Él es el camino por el que hay que entrar a la puerta, Él es la habitación que está detrás de la puerta, mis amados. Él es todo, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el Cordero de Dios, Él es el pastor de las ovejas, es el maestro, Él es, mis amados, el agua de vida, el pan de vida, Él es nuestra vida, que nos da vida a cada uno de nosotros. Él es todo, mis amados, cuanto nosotros podamos imaginar, Él lo puede representar. Si vamos en un carro, Él va a ser el volante que guía nuestra vida, ¿cierto? Si nosotros soltamos ese volante, cualquier cosa no buena puede pasar. Así es nuestra vida. Él es el freno que nosotros pisamos en nuestra vida. Sin Él, mis amados, no tenemos salvación. Suelte los frenos y verá usted lo que le pasa a mis amados. Él es el chasis que soporta todo el ensamblaje del carro, mis amados, porque Él es la base, la simiente que sustenta nuestras vidas. Él es el parabrisas que va limpiando para que nosotros podamos ver bien. Él es todo. Donde usted lo quiera ver, Él lo va a representar. Amén. Donde usted lo quiera ver, mis amados. Amén. Si usted se va a sentar, Él es la silla donde usted se sienta. Amén. Porque en Él se sentó el Padre Celestial. Luego Jesús es el trono donde el Padre se sentó. ¿Y cómo será tan bueno nuestro Señor Jesucristo que nos permite sentarnos a nosotros junto con Él en su trono? Amén, aleluya. Mis amados, esto no es un juego, es de verdad, es en serio. Amén. Necesitamos de nuestro Dios. Necesitamos que nuestro Señor Jesucristo sea levantado de verdad, de todo corazón, trabajar en nosotros creyendo, porque sin la fe, es decir, es la fe,
Más que nuestras obras es la fe, porque si nosotros atendemos la impartición, la palabra de Dios, la creemos, la ponemos por obra, la fe va obrando y viene ese crecimiento interior en nosotros. Es inevitable. Y un día cualquiera nos vamos a despertar con otra visión hoy y el espíritu de nosotros va a ser diferente, ya va a mirar las cosas de una forma diferente. Es creer. Y lo más complicado, esperar. Ahí está el problema siempre. En la espera, mis amados, en la espera. Creemos, pero ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? El martillo y el clavo están dándome en la cabeza, Señor. Dios mío, acuérdate de tu pueblo que está afligido. Es la espera, es la que desespera a los hijos de Dios, pero hoy en el nombre poderoso de Jesús, hoy los santos ángeles de mi Dios van a proveer, a sustentar todas las necesidades de los hijos de Dios en este redil, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, envía, Señor, por tu gracia que tú has derramado sobre tu pueblo, bendito Dios Padre de los cielos, sé sustentando, Señor, a tu pueblo que te necesita, resolviendo todas sus necesidades materiales y sobre todo espirituales, mi Dios, porque tu palabra dice que nosotros debemos buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás llegará por añadidura. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre de los cielos, en el nombre poderoso de Jesús. Y dice la palabra de Dios: en él asimismo tuvimos herencia, continuando, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo de memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es su preeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Imagínense usted, mis amados. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, Jesús es la cabeza, la iglesia viene siendo el cuerpo de Cristo. Entonces nosotros del cuerpo de Cristo, ¿qué parte de sus miembros somos? No importa qué parte de sus miembros seamos, pero toda la iglesia, el cuerpo de Cristo, en cualquier lugar de la tierra donde se encuentre, van a trabajar todas, unánime, con un mismo fin y un mismo propósito, y es llevar a los hijos de Dios a la presencia de Él. Amén. Cada una en su diferente operación, pero porque no todas tienen que trabajar iguales. Entonces, si es cada una en su diferente operación, por eso es que usted ve que cada iglesia tiene una forma diferente de manifestar el reino. Bendito el Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mis amados, el misterio de Jesucristo. ¿Cómo es posible que el Dios creador de toda, oiga bien, de todo lo creado, de lo visible, de lo invisible, mire usted la inmensidad del universo, Dios mío,
Han subido un aparato por allá en el espacio que se llama el James Webb, y ese aparato ha querido mirar allá lo más lejos que se puede mirar, y tan lejos ha mirado que no logra mirar. Todavía le falta para llegar donde supuestamente es el origen, y se han encontrado tremendos problemas. Tremendos problemas se han encontrado porque están ellos creyendo que están mirando el origen del universo y están mirando, mi amado, como la continuación, es decir, como si siempre hubiera existido. Entonces, ¿dónde está el origen? Ese misterio, mis amados, es un problema para la ciencia, pero no es un problema para nosotros. No es un problema, porque si ese Dios que creó todas las cosas tiene trastornada la ciencia, mis amados, ¿cuánto más no se va a trastornar, mis amados, el incrédulo, sabiendo que el Dios todopoderoso que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, ha decidido habitar en nuestros corazones? Es fantástico, mis amados. Oiga, mis amados, eso ni el baloto lo da. ¿Cuándo? Usted sabe las posibilidades que tiene usted. Las posibilidades que tiene usted de ganarse un baloto. No, mi amado, usted no necesitó ganarse el baloto. A Dios le plació de acoja. A él no le importó no le importó quiénes éramos nosotros en el pasado. Vea, pecadores como nosotros solos, yo creo que no han habido. Dios mío, pero en libertad hemos alcanzado en Cristo. Libertad hemos alcanzado en Cristo Jesús, que nos ha levantado y ha sacado lo vil y despreciable de nosotros y nos convierte y saca lo precioso. De entre todo lo malo que hemos sido, lo precioso lo ha sacado nuestro Dios. ¿Cómo no le vamos a dar las gracias? Y Él habita aquí. Todo lo tenemos aquí. Aquí es que tenemos que buscarlo, no afuera, no, es que está aquí. Hemos creído en Jesús, aquí está. ¿Ah? Cerca de ti está la palabra, dice el Señor. En tu corazón y en tu boca. Él va a estar tan cerca como tú, mi amado, lo tengas en tu boca. Y que si confesares con tu boca que Jesús es el Hijo de Dios, serás salvo. Por eso en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, vamos a confesar tu nombre. Bendito Dios. Repitan conmigo, mis amados. Señor Jesús, yo creo en ti. Yo creo que tú moriste por mis pecados, de los cuales yo me arrepiento. Yo creo que tú resucitaste de entre los muertos y subiste al cielo y estás sentado a la derecha del Padre. Pongámonos la mano en el corazón. Yo creo en ti, Señor Jesús. Yo creo en ti, Señor Jesús. Yo te recibo como mi Dios, como mi Señor, como mi único y suficiente Salvador. Dios, yo te pido que entres a mi vida, que formes parte de mi vida, que guíes mis pasos y la obra de mis manos. Séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida, desde hoy y para siempre, que nunca se borre. Gracias, mi Dios, gracias, Padre, porque hoy has juntado tu familia, Señor, a todos los has hecho, bendito Dios, hijos del reino, con tu sangre. La sangre tuya ya corre por aquí. Por aquí corre la sangre de Jesús. Bendito el Señor. Maravilloso, ese es nuestro Dios. Por eso le amamos. Nunca debemos dejar de expresarle nuestro amor y nuestra gratitud a nuestro Dios. Miren lo que dice el libro de Efesios. Efesios 3, del 1 en adelante. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes os lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podáis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Eso somos nosotros, los gentiles. Aleluya. Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio,
del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Porque por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la longitud, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el misterio de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ese misterio, mis amados, que descendió del cielo, habita aquí en nosotros. Porque a Dios le dio la gana, en serio, Él no tiene obligación por nosotros, porque Él le dio la gana de dárnoslo a conocer y de participarnos de ese misterio y de traernos hacia Él. Ese es nuestro Dios. Que en su soberanía infinita y su amor que no tiene límites se ha derramado para todo aquel que quiera comer y beber de Él gratuitamente. Bendito el Señor. Entonces, mis amados, nosotros hemos sido llamados para una nueva vida en Cristo Jesús, ¿cierto? Ahora viene una partecita que no a todo el mundo le gusta. Sí, porque el Evangelio trae eso, trae para todos. Dice Efesios 4, del 17 en adelante. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Pero a nosotros sí nos va a gustar esta palabra de Dios, porque es para nuestra edificación. Amén. Amén, gloria a Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Amén. Ninguna palabra corrompida salga
de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mis amados, les voy a dejar una tarea en la casa, como en la escuelita. Léanse el capítulo 5 de Efesios, para que aprendamos a amar, a andar como hijos de luz. En el nombre poderoso de Jesús. Mis amados, es necesario. Todo esto que aparece aquí, parece como prohibiciones. Y junto con esta hay muchas más, las cuales son las obras de la carne. Son necesarias para que nosotros seamos levantados, para que nuestro Señor Jesucristo sea formado en nosotros. Así que necesitamos ser edificados. ¿Por qué? Porque si somos nosotros, si nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, nuestro Padre amado, habita en nuestros corazones, nuestro cuerpo ya no es nuestro. No, este cuerpo le pertenece a Dios porque lo pagó con sangre. Con sangre lo pagó. Luego ya no es nuestro. Hay cosas que ya no podemos hacer obligatoriamente. Así muchos hijos de Dios quieren hacerlas, el mismo cuerpo va a rechazar hacerlas. El mismo cuerpo. ¿Impulsado por qué? Por el Espíritu Santo, que está dentro de cada quien. Mis amados, el cuerpo de Cristo necesita ser edificado. Por eso nos devolvemos a Efesios. Vamos a leer Efesios 4, 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bendito el Señor. Jesús quiere, mis amados, formarse en nosotros. Él quiere formarse en nosotros. Para todo aquel que crea. Amén. Que así puede ser, así será. Amén. Y no tenemos que esperar, mis amados, hasta partir de esta tierra, hasta que alguien se muera. No. Es que nosotros lo que hace posible esto es la fe. Creer que esta palabra que está aquí escrita, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo. Mis amados, ¿quiénes lo creen? Yo lo creo, todos lo creo. Debemos creerlo, porque conviene creerlo, mis amados, porque es de esa forma que nosotros podemos caminar aquí en esta tierra, sin que el mundo y todas sus corrientes que pasan por aquí, por esta tierra, nos arrastren. Mis amados, los problemas están, las deudas están, la enfermedad está, todo siempre va a estar. ¿Quién dijo que los hijos de Dios no se enferman? Claro, Eliseo se enfermó y murió por su enfermedad. ¿Y cómo será tan grande el poder de Dios que cuando a él lo enterraron, sus huesos quedaron allí? Sus huesos quedaron allí y iban a enterrar un muerto y por allá había unos malhechores y tiraron el muerto a la tumba de Eliseo y resucitó el muerto.
resucitó el muerto. Es decir, mis amados, lo que yo les quiero decir es que el poder de Dios no tiene límites. Amén. No Aleluya, tiene gloria a límites. Dios. Es decir, el poder de Dios está allí para todo aquel que crea, pero nosotros no vamos a caminar en los caminos de Dios por el poder, porque el poder de Dios es la añadidura, mis amados. Amén. Entendamos, es la añadidura. Busque la presencia de Dios, permanezca en ella, y sobre usted va a empezar a llegar la manifestación del poder de Dios. Mis amados, eso es inevitable. Los dones del Espíritu van a empezar a fluir a través de usted. Dones de sanidades. Entre los dones de sanidades no solo está el sanar enfermedades. La liberación hace parte del don de sanidades. La profecía empieza a fluir a través de usted. El don de hacer milagros. La palabra de ciencia, de revelación. El hablar nuevas lenguas, discernimiento de espíritu. Tantas cosas que Dios empieza a manifestar en usted a través de la búsqueda, porque es la búsqueda, mis amados. La búsqueda es la que hace que los dones del Espíritu se manifiesten. Esos dones no son nuestros, oigan bien, por eso dice dones del Espíritu, no de nuestro espíritu. Esos son los dones del Espíritu Santo. Esos dones, es decir, Dios obrando Él mismo, Él va dando y va usando a la gente conforme a su perfecta voluntad. Es de esa forma que funciona, no es el hombre. Por eso es que se comete un error grave cuando la persona piensa que es el hombre. No, uno solo es una vasija que Dios usa, un instrumento, así como puede ser otro. Y en la iglesia Dios puede usar al que le dé la gana. Ni siquiera puede usar al pastor, puede usar al más pequeñito o al más ancianito, puede usar en la iglesia para dar una palabra, para impartir sanidad, para hacer una liberación. Eso es Dios el que lo hace todo, mis amados. Eso no tiene nada que ver con el hombre. Ni siquiera el hombre puede tener la intención de ayudar al necesitado. Y Dios aprovecha esa intención junto con la intención del necesitado que quiere ser sanado. Porque esa es la otra. Que para poder ser sanado, el necesitado, el que está padeciendo, tiene necesariamente que manifestar esa necesidad de ser sanado. Amén. Bendito el Señor. Por eso aquí en nuestra iglesia, mis amados, Dios nuestro Señor nos ha dado algo grande. Cuando salgamos a un local, entre tantas cosas que vamos a hacer en el tiempo que vamos a repartir en la semana, Dios nuestro Señor ha establecido un día, solo un día a la semana. Yo creo que es suficiente un día. Un día, actividad de la iglesia, Él lo llama taller de crecimiento espiritual. Eso usted no lo ha visto en ninguna otra iglesia. Se llama así, taller de crecimiento espiritual. Donde usted va a llegar allá a la iglesia y se van a reunir con sus hermanos a compartir sus experiencias que han vivido cada uno en Cristo, porque una experiencia va a edificar al otro y al otro y al otro, y la fe se va fortaleciendo. Y en medio de ese taller de crecimiento espiritual está, mis amados, la escuela del pensamiento. Es un momento especial donde cada una de las personas que van a asistir al taller, cada una de esas personas van a empezar a buscar de la presencia de Dios allá mismo en la iglesia. Cada uno personalmente en su intimidad a buscar a Dios allá en su soledad interior. Porque eso es lo que Dios quiere que todos hagamos. Lo vamos a hacer en la iglesia, pero la idea es que cada quien lo continúe en su casa. Dice, como dice el Salmo 5:7, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa y adoraré hacia tu santo templo en tu temor. ¿Y cuál es el templo de Dios? Si no somos nosotros, entonces ¿quién es más? Hacia el templo, hacia acá, hacia el interior. Allá es donde tenemos que buscar. Entra a tu aposento, dice Mateo 6:6. Entra a tu aposento y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Eso dice la palabra de Dios. Amén. Mis amados, y para terminar, la búsqueda de la presencia de Dios, nos va a llevar a todos a un final inevitable. Mientras más permanezca usted en la presencia de Dios, más usted va a ver el fruto
Cuando usted salga de allá de su lugar secreto con Dios, usted va a mirar el mundo no solo diferente, sino que van a venir a llegar a usted las misericordias de Dios. Y se va a dar cuenta que el bien y la misericordia le seguirán a usted todos los días de su vida. Así nomás de sencillo, fácil, ¿cierto? Fácil. ¿Qué nos cuesta a nosotros meternos allá en nuestra habitación y rendirnos ante Él? Pedirle, Padre Dios, aquí estoy, perdona mis pecados, Señor, mi Dios. Concédeme que pueda yo ver tu rostro. Tu palabra dice que yo estoy sentado contigo en los lugares celestiales y que tú con tu sangre preciosa me has dado el acceso de entrada al lugar santísimo, mi Dios, y aquí estoy. Haz conmigo como tú quieras y quédese allí. Quédese allí. Si quiere no diga nada y quédese allí esperándole que su Dios le hable. Empiece así. Al principio de pronto se canse rápido, sean solo 15 minutos y usted después le va cogiendo, le va a dar y dice, no, voy a estar siquiera media horita y de pronto una hora y así se mantiene y usted le va cogiendo gusto a estar en la presencia de Dios. Amén. Le va cogiendo gusto y no solo usted siente el gusto, sino que siente el aroma de la presencia de Dios. Se van despertando en usted los sentidos, percepciones, cosas que usted no tenía y usted va a sentirse, me siento raro, siento diferente y se activan en usted los sentidos espirituales, mis amados. Se va a dar cuenta usted de que para estar en la presencia de Dios, ya usted no necesita no solo meterse en su cuarto y encerrarse y estar orando allá y de rodillas, no, sino que usted aprende y se da cuenta que puede estar en la presencia de Dios con los ojos abiertos y en cualquier parte. Así, amén. Así, mis amados, así. Entonces, es el ejercicio de los sentidos el que nos capacita a nosotros para poder manifestar la gloria de Dios, mis amados. Es el ejercicio, la práctica. Pero el problema de estos tiempos es la distracción. Entonces, en el nombre poderoso de Jesús, la distracción que estorba a los hijos de Dios y que se levanta contra la obra maravillosa de nuestro Dios, hoy en esta hora va por tierra toda distracción. La rechazamos, renunciamos a ella, no la queremos, no la recibimos y la declaramos sin poder sobre nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Entonces va a suceder algo inevitable. Este último pasaje ya para terminar, mis amados. Primera de Juan 3, del 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Bendito el Señor. Por eso es que caminamos en la obra del Señor con temor, con temblor, deseando siempre agradarle a nuestro Dios en todo. Amén, mis amados. Entonces vamos a levantarnos, mis amados, con buen ánimo, con nuevas fuerzas en este caminar con nuestro Dios y oramos. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, aquí está tu pueblo, mi Dios. Hemos hecho esta impartición de tu palabra, mi Dios, bendita y acrisolada, Señor. Esta palabra que tú has filtrado, le has puesto filtro sobre filtro sobre filtro, la has purificado, bendito Dios, 7 veces, para que tu palabra, bendito Dios, salga, bendito Dios, Padre Santo, de la boca del corazón tuyo, bendito Dios, a los corazones de cada uno de tus hijos. Y que tú, por tu infinita misericordia, mi Dios, vas a permitir que esta palabra, Dios mío, que ahora se ha impartido, quede sembrada en todos y en cada uno de los corazones de todos tus hijos aquí presentes. En el nombre poderoso de Jesús, reciban esta impartición y que esta palabra dé fruto al 100%. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. Mis amados hermanos, esto ha sido
palabra de Dios. Amén. Amén.